encuentre. Esta semana el Señor siempre lo hace el Señor. En una ocasión estuvimos viendo que Él pesa los corazones al inicio del año pasado. Vimos que Él no solo pesa los corazones en balanza, sino que también Él nos mide si ya vamos dando la estatura, pero también dice la Escritura que nos pone plomada. ¿Para qué es una plomada? Para ver si vamos rectos o nos estamos torciendo un poquito. Entonces, el Señor constantemente lo hace y lo hace por medio de su palabra, por supuesto. O sea, la medida es Cristo y es a través de su palabra que Él constantemente nos está midiendo. Esta semana no fue la excepción. Esta semana el Señor nos llevó a evaluarnos, a medirnos, a examinarnos, sobre todo para revisar si realmente estamos caminando en el camino, en el único camino que lleva a la vida. Para ver si realmente estamos caminando en el camino correcto, en el camino de justicia. A eso el Señor nos llevó esta semana. No sé cómo le fue a usted, qué encontró usted, si encontró algunos aspectos y se dio cuenta y dijo, no, parece que voy en el carril adyacente, parece que voy en el carril que auxiliar. Bueno, algunos y otros pudieron haber encontrado, no hombre, yo voy en el carril reversible todavía, o sea, voy en contra, porque a veces hay carriles reversibles, ¿verdad? En la capital hacen carriles reversibles, pero ese carril reversible va en contra. Revisando y meditando en esto que el Señor nos llevó a trabajar esta semana, espero que todos hayamos participado, porque si alguien no lo hizo, pues ya me imagino, entonces si estaba ni siquiera en el camino, pues verdad, pero qué lindo cómo trabaja el Señor. Entonces esto nos sirvió para revisar y por supuesto me gustó mucho un ejemplo que ponía el apóstol Abraham y decía que Bartimeo, ahí lo lee usted después, pero Bartimeo dice estaba junto al camino, no estaba en el camino. Bartimeo estaba junto al camino y el Señor pidió que lo metieran al camino. Entonces, exactamente lo que el Señor está haciendo es eso, o sea, aquel que ha estado caminando junto al camino, o si hemos estado caminando en carril auxiliar, pues junto al camino, lo que el Señor en su misericordia está haciendo en este tiempo es meternos nuevamente al camino y que caminemos, por supuesto, en el camino correcto, que por supuesto es Cristo, que así lo dice él en Juan capítulo 14. Pero yo quiero entonces hoy darle continuidad y seguir trabajando esto que el Señor ha estado trabajando y revelando a toda la misión. Y para ello tomemos el verso que se nos daba, que por cierto es continuidad del Congreso. Cuando digo continuidad del Congreso, en este Congreso se trabajó mucho cómo el engaño de la serpiente es sacar siempre. De hecho, podríamos decir que a Adán y a Eva los sacó del camino, pues Adán y Eva estaban en el camino correcto. Con su astucia, la serpiente vino y los sacó del camino. Y eso es lo que debemos de ver hoy, entonces, y seguir revisando a través de las Escrituras y ubicarnos en el camino correcto y caminar en Cristo, que es el camino. Por favor, vamos a Juan capítulo 14, versos 1 al 7. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Puede leerlo usted ahí en la 60 si gusta. Y veamos qué más el Señor quiere seguir hablando en nuestras vidas. Una cosa es estar en el camino y otra cosa es caminar en el camino. Ojo con eso, dos cosas diferentes. Una cosa es ser puestos en el camino, que eso pasa cuando nacemos de nuevo. Ahí somos colocados en el camino. Otra cosa es caminar en el camino y cómo estoy caminando en el camino que es Cristo. Pero veamos acá en Juan 14,
Voy a leer desde el verso 1 hasta el 7 y dice la escritura en esta versión: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí, dice el verso 1. Verso 2. En la 60 dice: en la casa de mi padre. En la Nueva Traducción Viviente dice: en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Qué promesa más maravillosa la que encontramos ahí. Él dice: no se angustien, confíen en mí. En la casa de mi padre hay mucho lugar para ustedes. Voy a preparar ese lugar y voy a regresar para poder llevarlos también allá. Pero ya en el verso 4 dice, y aquí es donde el Señor empieza prácticamente a hablarnos este lunes: y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. A ver, el Señor no está preguntándoles, miren, ¿y ustedes será que conocen, se acuerdan? ¿Ustedes sabrán por casualidad el camino a donde voy? No, Él les está diciendo y está asegurando: y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Pero encontramos una respuesta realmente muy preocupante en el verso 5. Digo preocupante no solo por Tomás, sino porque fue él el que hizo esa pregunta, sino hace una respuesta y una pregunta a la vez. Pero no solo preocupante por la pregunta o por la respuesta de Tomás, sino que esto también está generalizado. A ver, dice el 5, la respuesta de Tomás. El 4 dice: y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Y la respuesta de Tomás dice: no, Señor, no lo conocemos. Por cierto, fíjese que está hablando en nombre de todos. No está hablando él por solo él, sino que está hablando por los 12. Una cosa hubiera sido que él hubiera dicho: no, Señor, al menos yo no conozco el camino. No sé si mis compañeros, no sé si los demás apóstoles, pero yo no conozco el camino. No, él está incluyendo a todos y dice: no, Señor, no lo conocemos. O sea, no conocemos el camino, dijo Tomás. Por eso tomé esta versión, la Nueva Traducción Viviente, por lo que dice: no tenemos ni idea a dónde vas. Esa parte me llamó mucho la atención. No tenemos ni siquiera idea para dónde vas. Dices que vas a preparar lugar para nosotros, que hay mucho espacio en la casa del Padre, hay muchas moradas, y que vas a preparar lugar para venir a traernos y que estemos por siempre contigo. Ustedes conocen el camino. No, Señor, dice, nosotros no conocemos ese camino del cual estás hablando. Ni siquiera, ni idea tenemos dónde vas. Ni siquiera tenemos idea. Y luego viene y hace él mismo la pregunta: ¿cómo vamos a conocer el camino? El apóstol Ronald tiene un su dicho que lo menciona mucho. Dice: el que no sabe para dónde va, cualquier bus lo lleva. El que no sabe para dónde va, cualquier camino puede tomar, que de todos modos ni idea tiene para dónde va. Pero como que esa era la situación de Tomás, porque dice: ni siquiera tenemos idea de dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? A ver, es preocupante esto. Primero, porque no solamente estamos hablando de un discípulo, claro, era discípulo de Jesucristo. Estamos hablando de un apóstol, Tomás, que por cierto no es la primera vez que Tomás
aparece en escena, fue aquel que se atrevió a decirle a Jesús cuando aparece más adelante ya resucitado, dice, yo soy, no, dice, hasta que yo no meta mi dedo en el agujero del clavo, yo no voy a creer que es Jesús. O sea, Tomás siempre se caracterizaba por ser incrédulo. Tremendo, porque estamos hablando de alguien que caminaba con Cristo, viajaba a grandes distancias, escuchaba a Cristo enseñar en las sinagogas, pero escuchaba a Cristo predicar a las multitudes, vio a Cristo hacer todas las cosas, milagros, resucitar muertos, darle vista a los ciegos, levantar a los paralíticos, vio a Cristo caminar sobre el agua. Y aún así vemos a un Tomás todavía incrédulo. Pero no solo Tomás incrédulo, sino vemos acá a un Tomás también que, en otras palabras, como se dice a veces a los muchachos, pasó de noche, pues. Escuchó de todo, vio de todo, y ahora viene haciendo una pregunta que pareciera como absurda. Dice, ni idea tenemos para dónde vas. En la Nueva Traducción Viviente, menos vamos a saber de qué camino nos estás hablando. Preocupante en realidad, pero preocupante en la actualidad. ¿Cuánta persona hoy también no tiene todavía idea ni siquiera de dónde está caminando, dónde está parado? ¿Cuánta persona hoy día no tiene idea de, primero, en qué camino está? Y segundo, cómo está caminando, porque dije, una cosa es ser puestos en el camino y otra cosa es caminar en ese camino que fuimos puestos. De hecho, la Escritura, eso lo sabemos muy bien, en Mateo capítulo 7, versos 24, la Escritura nos muestra, por ejemplo, dos caminos. No, de hecho, el sistema nos ofrece muchos caminos. No, hombre, mire, cualquier camino lleva a Dios, pues, ¿verdad? Todas las religiones llevan a Dios, de eso no nos compliquemos. Estoy diciendo lo que el sistema muestra. Eso no es cierto, por supuesto. Eso muestra el sistema. Lo que sí muestra la Escritura son dos caminos. A ver, dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versos 24, desde el verso, dije que 24, pero no es en el 24, es el 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ah, sí hay un camino que dice espacioso. Otra versión dice que lleva a la muerte. Sí hay algo muy tremendo ahí, porque dice al final, y muchos son los que entran por esa puerta y por supuesto caminan por ese camino espacioso. Me llama la atención esto porque hoy se utiliza mucho un término. Platicaba hace unos días con alguien y dice, aquí se reúnen, sí, de repente los vengo a visitar. Dice, pues, será un gusto verla. Le digo, qué bueno sería verla acá. No, mire, yo no soy cristiana, dice, pero sí soy de mente muy amplia. Utiliza mucho ese término hoy. Sí soy de mente muy amplia. Cuando dicen soy de mente muy amplia, está diciendo, no, o sea, con todo, pues, o sea, para mí no hay algo definido. O sea, yo con todos me puedo, no sé, no te encuentro una palabra ahí, pero puedo caminar donde me pongan a caminar, pues, o sea, mi mente es muy amplia. El sistema está utilizando mucho hoy términos así. Por eso el que es de mente muy amplia no le importa si su hijo antes era hombre, pero hoy quiere ser mujer. Dice, no, nosotros aquí somos de mente muy amplia, o sea, nosotros aquí lo aceptamos, no hay problema, puede vivir como quiera vivir. Ese término lo usa mucho el sistema hoy, el ser de mente muy amplia, pero al final
el asunto es de que tan amplio puede ser el camino y tan ancho puede ser el camino, pero aquí es clara la escritura y dice, lleva, ¿a dónde? A la perdición, el cual lleva a la perdición y muchos entran por ella, muchos caminan por ese camino muy amplio, muy ancho. Así es de que no se trata de ser de mente muy amplia, ¿veo? Pero dice, pero porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí nos habla de dos caminos, por supuesto, pero no es del camino ancho realmente del cual el Señor nos estaba hablando, sino es del camino, el único camino que lleva a la vida. De hecho, allá en Proverbios 12:14, hay que tener mucho cuidado porque dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece recto. Otra de las cosas que trabaja el sistema es ese. Preguntémosle, porque cuando hablamos de camino, hace unos 4 o 5 meses, recuerdo que estábamos también trabajando esto, y en el Antiguo Testamento, en Salmos, por ejemplo, esa palabra camino es derek. Decíamos, y derek es estilo de vida, conducta, comportamiento. Entonces, cuando habla de mi camino, hay caminos que al hombre le parece derecho. ¿Cómo sería? A ver, a mí, mi conducta me parece correcta. No sé si me estoy dando a entender. A mí me parece que mi estilo de vida es correcto. Mi comportamiento, según yo estoy bien, ¿verdad? A mí me parece bien como estoy viviendo. No importa cómo yo, pero a mí me parece bien como estoy. Eso es Proverbios 12:14. El camino que al hombre le parece derecho. Preguntémosle a cualquiera, mire hermano, ¿usted está bien así como está viviendo? Qué raro es aquel que reconoce, no, la verdad, así como estoy viviendo, yo no creo que sea correcto. Hay gente que sí lo reconoce, pero tampoco sale de ahí, pues sigue caminando ahí. Pero hay personas que a veces el orgullo es mucho en su vida, y dicen, no, yo así como estoy viviendo, a mí me parece bien. Así como yo estoy haciendo las cosas, a mí me parece muy bien. El problema es, como dice el final, o cómo es el final de ese camino. Pero su fin es camino de muerte. O sea, tremenda sorpresa la que se lleva la persona que asume estar bien. El problema es cuando muere y dice, yo pensaba que estaba bien. Yo pensaba que estaba haciendo bien las cosas. Yo pensaba que mi estilo de vida era correcto. Pensaba que mi conducta era la correcta. Pero su final, o sea, cuando termina de caminar, el final es de muerte, de perdición. Así lo dice Mateo 7, pues, ¿verdad? Otra vez, lleva a la perdición ese camino. Pero eso aplicaría, diríamos nosotros, para las personas inconversas. Si ellos creen que están caminando bien, cuidado también con nosotros. No, yo estoy en el camino angosto. Ellos piensan que están caminando bien, pero gracias a Dios yo estoy en el camino angosto. Apliquemos Proverbios 12:14 para la iglesia. Dejemos a las personas ahorita inconversas. Dejemos a las personas que es evidente que están caminando por el camino ancho y que definitivamente van camino de muerte, pero pues, tengamos compasión y anunciémosle las buenas nuevas, por supuesto. No, apliquemos Proverbios 12:14 a la iglesia. Es que, ¿por qué digo a la iglesia? Es que Tomás pensaba, según él, no, si yo estoy con Jesús. No conocía el camino, pero yo estoy con Jesús. No sé ni a dónde voy, pero yo camino con Jesús. Apliquemos esto a la iglesia. Es que aquí estamos hablando de cuántos
dentro de la iglesia creemos que como estamos viviendo, estamos bien. Como estoy procediendo, está bien. Que mi estilo de vida está bien. Pero en lugar de caminar por el camino recto, como dije al principio, está caminando por camino adyacente, por carril auxiliar. Y algunos hasta en reversible, llevándole la contraria al Señor. No, así no es así. Dios dijo así, pero a mí me gusta hacerlo así. Eso ya es caminar en contra del Señor. Y eso nos ha llevado a revisar, vamos a ir profundizando un poquito más en esto, porque apóstol, o sea, estamos hablando de un don ministerial, que puede ser pastor, puede ser cualquier otro don ministerial, puede ser, o sea, no necesariamente un don ministerial, pero ni siquiera sabe a dónde va, ni siquiera sabe a dónde está caminando. Y si lo está haciendo en un carril auxiliar. Es que, ¿cuánto tiempo ya explicamos esto? Y se explicó todavía en el Congreso. Una cosa es caminar con Cristo. Eso era en Cristo humano. Tomado de la mano yo voy con él. ¿Cuántos se acuerdan de Manuel Bonilla y su coro? Tomado de la mano yo voy con él. Se oye muy bonito. Pero a partir de que Cristo resucitó, ya no es tomado de la mano yo voy con él. Es Cristo en mí. Ese tomado de la mano era Cristo humano. Pero Cristo muere y resucita porque no dijo en Gálatas 2:20, no dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, voy de la mano con él. No, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no es a la par de Jesús, porque todo aquel que todavía va a la par de Jesús va en camino auxiliar. Él es el camino, pero el que va a la par va en camino auxiliar, va a la par de él. Entendamos eso. Se oye bonito, ¿verdad? Y los cantos se oyen bonitos y los cantamos, pero estoy mostrando realmente cómo estoy viviendo. No es a la par de él, es en él, es caminar en el camino que es Cristo. Y así lo dice él en el verso 14. Jesús le respondió, o le contestó en esta versión. Yo soy el camino. Señor, si ni siquiera conocemos el camino. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Cuántos años de caminar juntos? ¿Cuántos años porque ayer era caminar juntos en este caso, porque no había muerto Cristo? ¿Cuántos años de estar con ustedes? ¿Cuántos años de escucharme? ¿Cuántos años de verme? Todavía no conocen estas cosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. De ahora en adelante ya lo conocen y le han visto. Ahora, todos acá en algún momento caminamos en el camino ancho. Por eso me gusta cómo lo explica Colosenses 1:14. Dice que hubo un traslado. La palabra que utiliza ahí es traslado. Fuimos trasladados. El día que nacimos de nuevo, fuimos trasladados. ¿De dónde? De la potestad. De la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hubo un traslado. El día que nacimos de nuevo, entonces, hubo un traslado de la potestad de las tinieblas, camino ancho. Y fuimos puestos, trasladados y puestos, ¿dónde? En el camino que lleva a la vida. Fuimos sacados del camino que llevaba a la muerte eterna
y fuimos trasladados y puestos en el camino que lleva a la vida, que es Cristo. Yo soy el camino. ¿Cómo me gusta? Porque cuando el apóstol Pablo, en ese entonces era Saulo todavía, persiguiendo a la iglesia, pidió cartas, dice, a los gobernantes para arrastrar a los que estaban en el camino. Y me gusta porque en Hechos 8, Hechos 9, porque está con mayúscula. Y yo, ¿por qué está camino con mayúscula? Para arrastrar a los que estaban en el camino. Esa C mayúscula nos dice mucho. ¿A qué se está refiriendo? ¿O qué nos está diciendo? A los que estaban caminando en Cristo. En todas partes mira camino con C minúscula, pero ahí le dan con mayúscula, lo escriben con a los que estaban en Cristo, arrastraba a la iglesia, a los que estaban caminando en Cristo. Entonces resalto otra vez Colosenses 1:14 o 13, dice, hubo un traslado. Y ese traslado fue llevarnos y ponernos en Cristo, no a la par de Cristo. Eso no existe ya. Ponernos en Cristo. Nos introdujo en Cristo, nos puso en el camino que es Cristo. Ahora, una cosa es ser puestos en el camino y otra cosa es caminar en ese camino que fuimos puestos. Hoy el Señor quiere mostrarnos a través de las Escrituras cómo debe ser ese caminar en Cristo, asumiendo que aquí todos ya fuimos ¿qué? Puestos en Cristo. Si alguien no ha sido puesto en Cristo, bueno, el último que fue puesto en Cristo hace 8 días fue mi hermano Andy. ¿Cuánto le dan gracias al Señor porque Andy nació de nuevo hace 8 días? Amén. Bienvenido a la familia de Dios, Andy. Es el último que ha sido puesto ahorita en el camino. Eso sucedió. Fue puesto en el camino que lleva a la vida. Ahora, para muchos, y hay que corregir eso, muchos piensan que solo eso es suficiente. No, si yo ya fui puesto en el camino, yo ya nací de nuevo, yo ya me bauticé hace muchos años y ya fui puesto en Cristo. Perfecto, una cosa es ser puestos en el camino, otra cosa es caminar correctamente en ese camino, porque el requerimiento en este camino es hacerlo correctamente, no cojos, sino caminar rectamente. Lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, caminar en este camino, a ver, me llama mucho la atención Mateo capítulo 13, verso 4 y 19. Ojo con eso, voy a leer el 4 y voy a leer el 19. Esta es la parábola del sembrador, no nos vamos a detener ahí. Solo quiero resaltar esta parte. ¿Por qué quiero resaltar esta parte? Porque, a ver, alguien me dijo alguna ocasión, pastor, un compañero de trabajo hace muchos años, ¿es cierto que ustedes rebautizan? ¿Cómo así le vuelven a bautizar a la gente de nuevo? Es que no, le dije, no es rebautizo. Bien, yo escuché de alguien que ya tenía muchos años y que servía en otro lado y que llegó con ustedes y volvieron a bautizarlo. ¿Es requisito? No, no es requisito estar ahí y rebautizarse. Le dije. Es requisito para entrar al reino de Dios, nacer de nuevo. Entonces, que alguien llegue y que entienda el diseño, se bautizó porque se quería casar, se bautizó porque quería un compromiso o un privilegio, perdón, se bautizó porque quería servir, pero no se bautizó para nacer de nuevo. Entonces, no rebautizamos. Mostramos el diseño para nacer de nuevo. Y entonces, cuando entienden el diseño, dicen, entonces yo no he nacido de nuevo. Y no cambia su vida, no vive rectamente.
creía estar caminando en el camino, pero no estaba caminando en el camino. Eso me llama mucho la atención en Mateo 13, dije los versos 4 y 19. Mire qué pasó con estas personas. Y mientras sembraba, recuerde que estamos hablando de qué, el sembrador sembrando la semilla en 4 lugares diferentes. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. A ver, y si alguien de veras no ha corregido esa parte, hoy creo que la va a corregir. ¿Su nuevo nacimiento fue para llevarlo al camino o para ponerlo junto al camino? La semilla era correcta, la palabra era la correcta. El proceso no fue el correcto. La palabra fue buena, la semilla fue buena, el proceso no fue el correcto. O sea, muchos no fue correcto su nuevo nacimiento. No, cuando digo correcto, conforme al diseño. Y los pusieron no en el camino. No hubo un traslado del camino ancho al camino que es Cristo, sino solo le llevaron, le dieron la palabra y todo, gloria a Dios, y pues mire, acepte a Cristo, sí pues, y dentro de 6 meses lo bautizamos. Lo pusieron junto al camino. Escúcheme lo que voy a decir, y lo voy a decir con experiencia y en base a las escrituras. No hay transformación. Por más que uno intente luchar y batallar y yo sí, es que lo que quiero es servir y empieza, se apaga, es que va caminando en un carril adyacente, va caminando en un carril auxiliar. Y aquí mismo está la respuesta, porque el que está caminando junto al camino no crece, no desarrolla. Se mete y se sale, se mete y se sale al camino auxiliar, no al camino correcto. Me gustó, aquí encontré la respuesta en este verso. Es que lo voy a leer todo y voy a agregar el final. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Voy al 19, donde ya Jesús está explicando la parábola, solo esta parte del camino, junto al camino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ese es el peligro cuando llevan a alguien solamente junto al camino y no al camino. Oye, ¿cuál es el problema? No la entiende. El que no la entiende, no la aplica. El que no la entiende, no la pone por obra. Es más, le pregunto mañana, a ver, ¿y de qué habló el pastor ayer? Yo solo veía que decía camino. La verdad que no me acuerdo ni entendí qué dijo. Oye, ¿y qué dice? Y no la entiende. Vuelvo a repetir, el que no entiende, le da el catedrático, el profesor, una clase ahí, teorema de Pitágoras. Oyó, y le pasan la evaluación y le ponen a resolver ahí, encuentre la hipotenusa y la no sé qué. No puedo, dice, ¿por qué? No entendí. Viene el Señor y nos da su palabra. Claro, esto ya es en el espíritu, pues no es aquí, pero ni siquiera la pongo en mi espíritu porque no lo entiendo.
Es más, habría de preguntarse si su espíritu está unido al espíritu. Yo más creo que no, porque no está en el camino, está fuera del camino. Entonces, ahí está ahí está la respuesta. Si su espíritu no está unido al espíritu, ¿qué va a entender? Si es el Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Si hay palabra de revelación, el Señor está hablando a través de Reforma, los martes a través del apóstol Ronald, los miércoles en el adiestramiento, los jueves en el discipulado general, a las hermanas y también para varones, seminario de mujeres, congreso, concentraciones. ¡Cuánta palabra! Sí, pero vienen las aves y se la comen. El 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, otra vez, viene el malo. Yo no sé si es en Marcos donde dice, viene el diablo. No recuerdo si es en Marcos, pero aquí dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y de una vez digo, y si hay algún caso también allá viendo en casa, oiga cómo termina diciendo, este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí empezó a caminar junto al camino desde el principio. Desde el principio no lo pusieron bien, ese traslado no fue correcto, ni fue al lugar exacto. Sí, pero yo tenía 7 años cuando nací de nuevo, pastor. ¿Será que vale ese bautismo, pastor? Como me dijo un compañero una vez, mira, y vale el de la U, el bautismo de la U. Nah, tiene gracia, boludo. Es que revisemos cómo fue. Que muchos están caminando porque ahí fueron colocados. Vuelvo a repetir, no hay, y no que no haya sido bien explicada la palabra, sino el proceso. O la persona en realidad no lo hizo con el entendimiento. Se le pudo haber explicado bien, pero no lo hizo con el entendimiento. Y dije, si hay alguien así, necesita entender muy bien si verdaderamente está en el camino o está junto al camino. Pastor, ¿y cómo lo voy a saber? Ahorita hubo una evaluación, un examen. ¿Cuál fue el resultado? No, yo si ni siquiera lo hice, pastor, entonces ya mejor ni le digo. Ya sabe dónde está caminando, corríjalo inmediatamente. Porque está igual que Tomás, ni siquiera sé dónde estoy, ni para dónde voy. Pero hay otro caso en las Escrituras, Hechos capítulo 18. Este fue mi caso. Igual que Apolos. Éxodo 18, 25. Sí, ¿qué dije? ¿Qué fui a hacer a Éxodo, no? Hechos 18, 25. A ver. Sí están despiertos, ya vi. Voy a leer desde el 24 para entenderlo bien. Otra vez, pongamos mucha atención si alguien todavía está en ese caso. Entiendo qué lindo que el Señor todavía esté, o sea, jalando a los que son suyos, pues. Esto lo veo así, o sea, el Señor todavía, porque diríamos, ¿y por qué regresamos ahí otra vez? Sí, porque todavía hay quienes son del Señor que son suyos y el Señor los quiere
poner en el lugar correcto. Pero, a ver, entendamos esto. 19:24 voy a leer. 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Cómo se llamaba? Apolos, natural de Alejandría. Era judío, por cierto, pero era natural de Alejandría. ¿Cómo era Apolos? Varón elocuente. ¿Qué es elocuente? Del griego tushte. Vamos. Tenía buen tushte, dice Luis. Tremendo para hablar. Era muy fácil para hablar, lo ponían cualquier tema a disertar, pongamos Apolos. ¿Por qué? Tiene una casaca, dice el muchacho. Bueno para hablar. Pareciera que eso fuera importante. Fíjese que al entender en las Escrituras, el apóstol Pablo va a entender que él no era muy elocuente. Él dice lo contrario, yo no era muy elocuente para hablar. Entonces notemos que no es eso lo necesario. A ver, pero Apolos dice acá, varón elocuente, a ver, poderoso en las Escrituras. En esta versión que tengo acá, es la 2015 Reina Valera, pero voy a seguir en la 60. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Ponga atención. En el camino del Señor. ¿En qué había sido instruido Apolos? Vaya. A ver. El discipulado había sido instruido. ¿Qué es eso? Había sido discipulado, déjeme decirlo, correctamente. En el camino del Señor fue discipulado Apolos. A ver, tanto así que Apolos era poderoso en las Escrituras, sabía muy bien las Escrituras. Digámoslo así, alguien inconverso va a estudiar a un instituto teológico, a un seminario, buenísimo para explicar. Se conoce las Escrituras, sabe de qué está hablando cada parte de las Escrituras y la puede explicar muy bien. Escuchaba de un catedrático que daba un curso en la universidad, hablaba de Cristo y al final decía, a mí me gusta mucho hablar de Cristo, solo les aclaro algo, yo no creo en Él. Y explicaba y muy bien. A ver, Apolo sí, explicaba muy bien en la Reina Valera, en 2015 dice, había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud acerca de Jesús, las cosas acerca de Jesús. Pero oiga la última parte, aunque conocía solamente el bautismo de Juan. No sé si ya captamos esa parte. Había sido instruido en el camino del Señor. Hablaba muy bien y enseñaba con exactitud acerca del Señor. Pero sin estar en el Señor. A ver, dice, solo conocía el bautismo de Juan. Hablaba de Jesús, explicaba con exactitud el Señor, pero él no conocía al Señor. Solo conocía el bautismo de Juan. Es que ¿cuándo se conoce al Señor? Cuando nacemos de nuevo. Y veo a Apolos que no había nacido de nuevo. Fue bautizado en el bautismo de Juan, no en el de Cristo.
Por eso preguntaba a aquellos que todavía están caminando junto al camino, ¿en qué bautismo? ¿Cómo fue su nuevo nacimiento? ¿Realmente entendió que fue crucificado juntamente con Cristo? ¿Que murió juntamente con Cristo? ¿Que resucitó, que murió juntamente con Cristo? ¿Que fue sepultado juntamente con Cristo? ¿Que resucitó juntamente con Cristo? ¿Y que ahora está en Cristo? Porque al estar Cristo en nosotros hay evidencia. Es la vida de Cristo. A ver, entonces, este Apolos, ¿dónde estaba caminando? A un lado, en carril auxiliar. Con la diferencia que era fervoroso, elocuente, un espíritu que, aquello de querer explicar con exactitud. Qué lindo, o sea, ver a este Apolos, pero hablando del camino, pero fuera del camino. Por eso dice, este había sido instruido en el camino del Señor. A ver, eso es discipular a personas que no han nacido de nuevo. ¿Cuánto hemos dicho eso? Es que el discipulado es para el nacido de nuevo, la enseñanza es para el nacido de nuevo, la predicación es para el que no ha nacido de nuevo. Aquí discipularon a alguien no nacido de nuevo. Pues, entendió en su mente y todo, captó muy bien y lo pudo explicar muy bien, con exactitud, dice. 26. Al igual que Bartimeo, que estaba caminando junto al camino, viene el padre y utiliza a un matrimonio. El esposo se llamaba Aquila, la esposa Priscila, y dice, comenzó a predicar con valentía Apolos en la sinagoga. Y cuando Priscila y Aquilas le oyeron, a ver, el que está en el camino discierne cuando alguien está predicando o enseñando. Si este que está predicando está enseñando, verdaderamente está en el camino o está caminando junto al camino. ¿Por qué Priscila y Aquila escucharon? Aquí no es saqueo, ¿verdad? Que hay gente muy eufórica y solo dice 5 palabras del pastor y todos, amén, aleluya, amén. Y es un fervor eso. Y aunque no esté oyendo, no se le esté quedando nada, ¿verdad? Yo los prefiero así quietecitos, pero atentos. Sí. Que a veces se interrumpe los amenes y aleluyas. No estoy diciendo que no haya gozo, pues, pero que a veces cuando el Señor está hablando, si dan ganas de gritar aleluya, pues, o sea, a mí, ganas de hacerlo, pues, pero ahí veo a Aquila y a Priscila sentados y está Polos explicando con exactitud acerca de Jesús. ¿Cuántos amenes y aleluyas quizás se escucharon ahí confirmando lo que estaba diciendo Apolos? Porque estaban igual que Apolos. En 19 los va a encontrar. Fíjese que, pero Aquila y Priscila, qué bonito explica pero este no está en el camino. Qué bonito se oye lo que explica y con exactitud, tiene mucho conocimiento. Pero eso viene de aquí, no de aquí. Él tiene mucha información, pero no tiene revelación. A ver, lo dejaron. Terminó de explicar Apolos. Luego lo llaman aparte.
Qué lindo, mire, qué trabajo más hermoso el de Aquila y Priscila de este matrimonio, que estaban los dos en el camino. Por eso, matrimonios, los dos debemos de caminar en el camino. No el esposo en el camino y la esposa junto al camino. O viceversa, la esposa en el camino y el esposo a la par, pero hablando de camino adyacente. O casos aún más, los hijos en el camino, los padres fuera. O los padres se van al camino de la par y se llevan los hijos también. O sea, ¿cuántos casos hay? Y peor aún, el esposo caminando bien y la esposa al contrario, en reversible. O la esposa caminando bien y el esposo caminando en carril reversible. Qué lindo este matrimonio. Los dos caminando en Cristo. Y, y empezaron a discernir los dos. ¿Ya escuchaste? Sí. Explica bonito, muy bien, sí. Pero este no lo está viviendo. Oiga eso. Es que cuando es solo información, no es vida. A ver, el que está en el camino, esto va para todos y me incluye ahorita acá. El que está en el camino discierne si el que le está enseñando es vida o es información. Eso dice todo. Si el que está enseñando está caminando en el camino o está caminando junto al camino. ¿Ya se dio cuenta por qué no es a todo decirle amén? Sí, o sea, entiendo esa parte. ¿Por qué no a todo decirle amén? A mí no me gusta ahí porque fíjese que no quieren que uno escuche tal radio, tal canal. No, no le estamos prohibiendo que usted solo discierna que está escuchando. Oh, ya pasó a las 4 de la mañana, estoy echando mis tortillas y ya tengo la radio. Mira, qué ranchera las que oigo en la mañana. A ver, tengamos cuidado que estamos escuchando. El que está junto al camino, ¿qué? A todo le dice amén. Qué lindo lo que enseñó. Mire qué testimonio el que contaron. El que está en el camino discierne si es información o es revelación la que le están dando. Fácil. Fácil. ¿Qué hizo entonces? Qué lindo, me gusta este matrimonio y hace años que lo digo. Escuchan a Apolos, comenzó a predicar con valentía en la sinagoga y cuando Priscila y Aquila le oyeron, le tomaron aparte. A ver, lo llevan aparte. Quiero que me ponga atención qué entiende usted en esta parte. Y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. A ver. Te lo voy a explicar con este ejemplo. No me parecería raro que un amigo de Apolos, compañero de trabajo, vos te rebautizaste. ¿Ya me entendió? Pues ahí en esa iglesia de Priscila y Aquila rebautizan, ¿verdad? Porque Apolos se había bautizado con Juan el Bautista y ahora dice que lo vuelven a rebautizar. No, es que él se había bautizado en un bautismo obsoleto.
para arrepentimiento, no para nacer de nuevo. ¿Perdón? Es que, por eso dije, ¿qué entendemos por le expusieron, lo llevan aparte, le exponen con mayor exactitud el camino de Dios? Por eso dije, ¿qué entendemos ahí? Y lo hice con este ejemplo. Dando a entender, lo llevaron a nacer de nuevo. Le abrieron el entendimiento a Apolos y dice, de veras, ¿verdad? Sí es cierto, si lo que enseñó Juan era de Dios, sí era de Dios, pero ya era obsoleto al venir Cristo, igual que la ley era de Dios, pero era obsoleta al venir Cristo. Entonces, lo ubicaron, le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. En otras palabras, le predicaron las buenas nuevas de Cristo, pues. Y ahora viene Apolos, nace de nuevo. Lo trasladaron del camino auxiliar y lo pusieron en el camino exacto. La pregunta es, con esto que el Señor empezó a revelar desde el Congreso, nos ha estado hablando, realmente cómo estamos caminando y si vamos en el camino correcto o vamos en el carril auxiliar. No, otra pregunta sería, ¿piensas seguir en el carril auxiliar el que está caminando en el carril auxiliar? El engaño de la serpiente es que, no, igual este me lleva al cielo. El final del carril auxiliar no es el mismo del camino que es Cristo. No es el mismo final. En el carril auxiliar se asume. Pero dice, el asunto es que el que está en el camino auxiliar, dentro de 2 horas viene las aves y se comen esto. ¿Qué tanta revelación para que se la coman las aves? Viene el malo, pues, y Marcos dice, viene el diablo. Y quita. Ay, Dios, ¿y por qué el hermano no cambia? Pues sí, ¿verdad? Que ya tiene 49 años en la iglesia con nosotros. No cambia el hermano. No, pues sí, lo poco que viene a traer, un ratito se la quitan las aves. Porque está caminando en el carril auxiliar. Y la hermana, ¿por qué no cambia? Pues sí. Porque lo poco que viene a recibir, vienen las aves y se la comen. En otras palabras, estoy diciendo, es que ese es el indicador, pues, que está caminando en carril auxiliar. El problema es el final de este camino. Ya vimos entonces el que fue puesto en el camino, Apolos, fue puesto en un camino auxiliar. Gracias a Dios por Aquila y Priscila lo entendieron y llegaron a discernir y lo trasladaron. Es exactamente lo que el Señor está haciendo toda esta semana. No hoy, toda esta semana. Pero está el que sí fue puesto en el camino, pero que no está caminando bien. Tengo todavía unos minutos. A ver, Hebreos capítulo 12, verso 13. Leámoslo desde el 12, porque hay algo ahí que quiero resaltar ahorita. Platicaba ayer con un hermano y me mencionaba esto y dije, qué tremendo eso.
Por supuesto, es para eso, pues. Hebreos 12:12. A ver. Leamos 12 y 13. En la 60 está bien. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Manos cansadas, rodillas debilitadas. A ver. Ay, sí, usted mire, qué cansado el diseño, ¿verdad? Ya está dando evidencias de cansancio y rodillas debilitadas. Qué duro el diseño, ¿verdad? Es que muy demandante. Es que no, ahí ya está dando evidencias de rodillas cansadas y al revés, manos cansadas y rodillas debilitadas. A ver, 13. Tracen un camino recto para sus pies. Por cierto, ¿qué versión estoy leyendo? Ah, la nueva traducción viviente. Pero lo voy a leer ahí. No, mejor me voy a la 60. Ahí está. Ah, es que aquí está, me gusta la 60, eso era lo que quería ver. Por lo cual, leo el 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahí está. Rodillas paralizadas. Está el que está en el camino, fue puesto en el camino, no está caminando carril auxiliar, pero sí fue puesto en el camino, pero tiene las rodillas paralizadas. No quiere caminar ni para allá ni para allá. Está paralizadas sus rodillas. Pero vamos al otro. 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Ah, ojo con eso. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Veo tres cosas acá en el 12 y el 13. Está aquel hermano caminando en el camino, correcto, pero ya está cansado. Ah, lo mismo, eso, diseño, lo mismo ahí que el plan y que, no, lo mismo, ya está cansado, ya lo hastió, cuidado, y está en el camino. Está el que ya se detuvo, se le paralizaron las rodillas, ya no quiso seguir caminando, se detuvo. Claro, los dos son un riesgo, el cansado y el paralizado. El cansado puede caminar, pero ya se cansó. El paralizado, ya, aunque quiera caminar, ya no puede caminar porque se paralizó. Un día fueron puestos en el camino. Pero veo en el 13, a ver, el que está caminando cojo. A ver, el que está caminando cojo. Haced sendas derechas para vuestros pies para que el cojo, para que lo cojo no se salga del camino. Esto es uno solo. Hacer las sendas derechas para mis pies, porque si mis sendas no son derechas en mis pies, entonces voy a estar cojeando. Y lo cojo termina sacándome del camino, pero también el cansancio, pero también el paralítico, el paralizado. Termina en carril auxiliar. Así rapidito. Es que, oiga,
es que este camino es camino de justicia. A ver, este camino es camino de justicia. Mateo 22:16 nos muestra a Juan el Bautista anunciando el camino, verso 16. A ver, ¿de quién me está hablando aquí este primero? Ah, no, es a Cristo, perdón. Después me voy a segunda de Pedro. A ver, aquí le mandaron a hacer una pregunta a Jesús. Los fariseos, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra a Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, le están preguntando a Jesús, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. A ver, le están diciendo a Jesús, enseñas con verdad el camino de Dios. Pero segunda Pedro, capítulo 2, verso 21, a ver, dice, también está en los evangelios, pero aquí también lo vemos. Dice, porque lo mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí ya le está hablando a gente que se salió, ¿de dónde dice? ¿Pero qué lo sacó? ¿Qué lo sacó del camino de justicia? El cansancio, parálisis, pero quiero enfocarme rápidamente. Y lo cojo. Por eso quería resaltar esta parte, justicia. Muchos son los que caminan, ancho es el camino que lleva a la perdición, ¿y qué? Y muchos son los que caminan por ahí. Ese es el camino ancho. Pero dice el Señor en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y menciona un listado: idolatría, borrachera, brujería, homosexualismo, injusticia. A ver, no, el que practica injusticia, o sea, desobedece a Dios, está en el camino ancho. Sabe que lo lleva a la muerte. No, aquí es camino de justicia. Cuando alguien ya está caminando cojo en el camino de justicia, para que lo cojo no lo saque del camino. Ah, sí está en el camino. Sí fue puesto en el camino, fue trasladado y puesto en el camino que es Cristo, pero sigue viviendo en injusticia. Todo lo que lleve la contraria a Dios es injusticia. Todo lo que sea, Dios dice, pero yo hago diferente, es injusticia. Siempre pongo el ejemplo de Juan el Bautista y Cristo. Cristo llega al Jordán, bautízame, Juan. No, dice, ¿cómo va a ser eso? Que tú eres el Cristo y yo es un simple Juan. No, yo no te voy a bautizar. Y lo ubica a Jesús y le dice, Juanito, cumplamos toda justicia nada más. En otras palabras, hagamos lo que Dios dijo. ¿Para qué nos vamos a complicar? Seamos justos.
hagamos todo lo que Dios dice. Cuando yo estoy caminando en el camino que es Cristo, pero no estoy haciendo lo que Dios dice, se vuelve injusticia. ¿Cuál es el riesgo? Empiezo a caminar cojo. ¿Y lo cojo qué hace? Tan fácil, ¿verdad? Un carro desalineado. Qué feo es manejar un carro desalineado. Veníamos por Reu con mi esposa. Tenga cuidado con esas camionetas coreanas, traen las llantas podridas. Me acababan de entregar. Cuando de repente me empieza a jalar para la derecha. Dije, mi esposa se desalineó la camioneta. Me fui bajando, gracias a Dios, en un túmulo antes de Reu. Paso y ¡pum! Explota. En el túmulo, o sea, ya a 0 kilómetros, solo a ¡pum! Gracias a Dios había un pinchazo. La cambiaron y nos fuimos el otro día para Guate a cambiarlas. Y me dice el de ahí de la venta, miren, no lo quiero asustar, me digo, sus llantas ya vencieron, están podridas. Me muestra, tienen fecha de caducidad, yo no sabía eso. Me muestra, dice, mire las 4, le digo, Dios me guarde. Podridas. Entonces se hinchó primero, no explotó, se hinchó, quiso sacarnos y ya en la parte, ¡pum! Vimos el cuidado del Señor, pues, en nuestra vida. A 100 explota eso y... ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Al final que nos saca del camino, un desperfecto nos estaba sacando del camino. Algo incorrecto que yo esté practicando en mi vida me saca del camino para que lo cojo, no, como dice, a ver, no se salga del camino. Cuando practico injusticia, me saca del camino. El cansancio, la parálisis y lo cojo, practicar injusticia, nos saca del camino. Y yo puedo seguir creyendo que estoy caminando todavía. Cuando ya me ha sacado del camino. Y entonces viene Proverbios 12:14. Yo sigo asumiendo que mi camino es correcto. Hay camino que al hombre le parece derecho. Yo sigo asumiendo, sí, estoy bien. Le hago daño a nadie. Soy responsable, mi familia. Empiezo a tomar cosas triviales que deben ser, pues, y asumo que por eso estoy bien. El problema es el final. Esta semana es una semana crucial para la iglesia. Pongámonos de pie. Una cosa es caminar en el camino, pues ya el Señor nos hablaba, aquel que no fue puesto en el camino, hoy el Señor le ha mostrado a través de la palabra. Lo pusieron en carril auxiliar. Corrija y permita ser trasladado al camino amplio. Pero al camino que es Cristo, perdón. Pero está el que fue puesto en el camino, pero cansancio, parálisis o por caminar cojo, ahora está en peligro de salir del camino o en algunos casos ya se salió.
¿Qué está haciendo el Señor? Me gusta cómo termina Hebreos. ¿Qué está haciendo el Señor esta semana? ¿Qué se me hizo Hebreos 12? Aquí está, 12, 12 y 13. ¿Qué está haciendo el Señor? Dice, haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino. A ver, póngale atención a esto último. Sino que sea sanado. Muchos solo con el hecho de hacer la tarea de esta semana, fuimos sanados. Oiga, como estoy diciendo, fuimos sanados. O sea, el Señor utilizó esta tarea. ¿Para qué? Para sanarnos. Solo con hacerla, fuimos sanados. No voy a preguntar o decir levante la mano quién la hizo o quién no la hizo. Pero con hacerla fuimos sanados. Que hubo una directriz muy clara. Pastor, esposa de pastor, asistencia, discipuladores, discípulos. Si hay 200, 200. A ver, ¿cuánto hemos hablado de que el Señor es intencional en todo lo que hace? Pero alguien no entendió la intención de Dios en esto. Quizás lo vio así como tuviera tiempo para andar haciendo eso, pues. Entonces, para evitar eso, se dio el jueves. El jueves, pues, está bien, no tiene tiempo. El jueves hágalo, pues, para no ocupar su tiempo, pues. Entonces, el tiempo del discipulado, utilícelo para hacer. O sea, vea la intención de Dios. Pero si no entendí la intención de Dios ni así, ni preguntarle siquiera si está en el camino, pues porque ya no entiende directrices. Si está en el camino, oye directrices. Entonces le estoy diciendo dónde está caminando, pues, o sea, a la luz de las escrituras. Está en el camino, oye directrices. Pero si lo vio pesado, con cansancio, tengo que hacer los trabajos de la U, tengo que llevar reportes del trabajo a la casa, tengo que calificar examen, tengo que entregar notas, tengo que mandarle un reporte a mi jefe. Todavía me están poniendo tarea por encima de eso. Ya como que yo no tuviera que hacer. Ahí ya estamos viendo a alguien, manos cansadas y rodillas paralizadas. No, era intencional para revisar. Y los que revisamos, fuimos sanados ahí. Y sea sanado. Pero tan lindo el Señor porque nos llevó hoy a esto, igual allá en su casa donde se encuentra. No sé cuál fue la actitud ante esto. Que hoy es que esta semana el Señor nos llevó. Pero para eso estoy. Sino que sea sanado. Sino que pueda más bien sanar, dice Dios habla hoy. Y oiga esto, y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Qué fuerte la Dios habla hoy. Y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Te voy a decir muy claro. Está bien,
No, pastor, mi actitud ante esto fue así, no quise. No dé lugar a que se tuerza más este pie. Si hoy no cambio mi actitud, el peligro es que se va a torcer más y me va a dejar fuera del camino. Ese es el peligro. Sigue torciendo el pie. Un pie torcido se sigue torciendo más. Cada vez va a caminar más cojo. Ya ni en el auxiliar siquiera. No estoy diciendo que el auxiliar sea bueno, ¿veo? Dije ya ni en el auxiliar siquiera. Para que sane. ¿Qué está haciendo el Señor entonces? Fortaleciendo, sanando, mostrándome, a ver, ¿en qué estaba caminando cojo este tiempo? Llevándome a corregirme. Dice, ¿dónde está? Dice la escritura en Isaías 26:7. Mire, porque es camino de justicia. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. Por eso empecé diciendo hoy, ¿qué está haciendo el Señor? Midiendo, pesando, poniendo plomada. Así dice Isaías 26:7. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino. Proverbios 12:28 en la hispanoamericana dice, la senda de la justicia conduce a la vida. El camino del rencor lleva a la muerte. El camino de justicia, ¿a dónde nos conduce? A la vida. El camino del rencor lleva a la muerte. Yo doy gracias al Señor porque, a ver, tal vez no con la exactitud de Apolos, pero muchos años predicaba, enseñaba, me gustaba agarrar los privilegios, no agarrarlos, sino que me dieran sus privilegios de enseñar o de predicar los demás, que disfrutaba hacerlo. ¿Sabe qué pasó? Pudo Apolos porque no había nacido, no había conocido realmente. Ya predicaba, enseñaba, discipulaba, puro Apolos. El Señor me llevó a ordenar, a nacer de nuevo en el 2009. Estuve como 12, 10 años. Y a muchos así hoy el Señor sigue hablando para que se evalúe. El que no está caminando en el camino, y el que está en el camino y está caminando, cansado, paralizado, ojo, que sea sanado. Cierre sus ojos. Cerremos nuestros ojos. No oremos, no dije oremos, solo cerremos nuestros ojos y examinemos. Es recto nuestro caminar, como dice Isaías 26:7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, refiriéndose a Dios, pesas el camino del justo. Esta ha sido una semana donde el Señor ha estado pesando nuestro camino.
Es que la senda del justo, el camino del justo es como la luz de la aurora, dice la palabra. Va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué tan ocupados estuvimos que no dio tiempo ni siquiera a evaluarnos lo más importante en nuestra vida? ¿Qué tan ocupados estuvimos esta semana que fue más importante que evaluar mi corazón y mi caminar en el Señor? Solo eso evidencia o me pone en evidencia que no estoy caminando correctamente. Pero gracias te damos, Padre, porque estás sanando y sigues sanando, corrigiendo, para que caminemos rectamente en el camino que es Cristo. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por seguir hablando y trabajando con Misión Cristiana del Calvario. Por hablarnos tan claro, Señor, como lo haces. Por llevarnos a examinarnos nosotros, Señor. A evaluarnos, Señor, cuál es nuestro caminar y nos ha llevado a corregirnos y a sanarnos, Padre. El anhelo en mi corazón y mi oración por Misión Cristiana del Calvario Escuintla, que todos caminemos sanos en este camino glorioso de justicia. Que no haya ni uno solo todavía caminando cojo. Que no haya uno solo cansado ni paralizado, creyéndole a la serpiente. Que la serpiente sacó a Adán y a Eva del camino donde estaban caminando. Y su final fue de muerte. Que ya no haya ni uno solo, Señor, en toda Misión Cristiana del Calvario. Ministros, pastores, dones ministeriales, asistentes pastorales, discipuladores, discípulos, ni uno solo cansado, ni paralizado, ni caminando cojo, viviendo a su manera y haciendo las cosas a su manera, sin temor de Dios en su corazón. Ya no puede haber gente así. El anhelo de mi corazón y mi oración por toda Misión Cristiana del Calvario es que todos caminemos rectamente en el camino de justicia que es Cristo. Padre, gracias te damos. Bendigo a toda Misión Cristiana del Calvario, Señor, y a todos los que están conectados. Bendigo sus vidas. Y esta palabra la depositamos en su espíritu, Señor, que es ahí donde tu Espíritu Santo trabajará en cada uno, así como ha sido depositada en el espíritu de cada uno acá de manera presencial. Y tu Espíritu trabajando en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén.